De verdad que al ver a James y pensar en mí mismo, a la que barbaridad, tengo un montón de años que mejor ni digo, ¿verdad? No solo de edad, sino de servir al Señor, ¿no? Pero ¿saben una cosa que es impresionante? Es que yo siempre he pensado que nosotros estamos como en una banda del súper, ¿verdad? Que uno llega al súper y va caminando la banda, ¿va? Y van agarrando y sigue caminando la banda. Y sigue. Hay cosas que están en la banda que van a desaparecer porque las recoge la cajera, ¿va? Todos y cada uno de nosotros estamos así en la vida. Se nos va a acabar el tiempo. Como ya lamentablemente a algunos de los miembros de esta congregación le ha pasado. Y quiero contarles que yo he estado yendo a diferentes velorios y entierros, ¿verdad? Y he estado, como quien dice, sorprendido, ¿ah? En un sentido. Tanta gente que ya no está, pues. Y siempre soy consciente de cuándo me toca, ¿ah? Cuándo nos toca. Y la verdad es que viendo a James otra vez, a él se le va a acabar el tiempo. Jim de Gollier ya no está. Francisco Bianchi ya no está. Hay un montón. Nos compete a nosotros hacer la obra del Señor en lo que Él nos da tiempo. Porque la verdad es que Él es el que nos da el tiempo. Y nos es pertinente también tener la mentalidad que en mi opinión tenía el general Efraín Ríos Montt. Efraín, yo trabajé con Efraín varios años en un consejo donde podíamos ver cómo pensaba cada quien, ¿va? Podía conocer sus opiniones, sus perspectivas, su entrega al Señor y Efraín para mí fue un ejemplo de un hombre radical para servir a su Señor, un hombre de verdad que se esforzaba por honrarlo a Él. Él no tenía problemas con la autoridad, que por cierto es el tema de hoy. Él estaba entendido de cuál era la autoridad, quién era el hermano que estaba a cargo, y ese cuate se cuadraba, no se hacía bolas, ¿verdad? Y con todas las cosas que dijeron malas de él, yo siempre pensé de don Efra, él le viene del norte lo que digan de él. Él, delante de quien él busca estar bien, es delante de su Señor. Y yo creo que ese debe ser nuestro pensamiento, ¿verdad? Lamentablemente a veces no logramos transmitir las cosas correctamente. Lamentablemente a veces nos equivocamos y esa equivocación a veces trasciende hasta convertirse en pecado. Pero ¿sabe una cosa? El único que nos va a juzgar es Dios. De hecho, la Escritura dice que bienaventurados seremos cuando digan cosas malas de nosotros, y dice mintiendo, dice. Entonces asegurémonos cada uno de nosotros de hacer lo mejor que podamos delante del Señor. Y pues, ¿y qué más puede hacer usted si dicen cosas malas de usted? Eso no lo podemos evitar. Lo importante es que usted delante del Señor, usted esté bien. Porque al final de cuentas no sabemos si vamos a terminar el día de hoy o si vamos a terminar esta semana que está empezando, o este mes o este año. Que Dios nos auxilie para hacer lo que cada uno de nosotros tiene que hacer para Él. Así que bueno, vamos a entrar a solo a ver a James. Dije, puchica, a James se le está acabando el tiempo. Y a mí también. Y a todos los que estamos aquí también. Entonces, en lo que tenemos tiempo, honremos al Señor con todo nuestro corazón. Sirvámosle al máximo nuestras capacidades. Glorifiquemos su nombre. Y en la medida que podamos, hagámoslo juntos. Bueno, vamos a hablar del tema de hoy. Este tema de autoridad que puede tener muchos apellidos. Este tema es un tema que en realidad no es para una predicación, sino para una enseñanza. Pero lo vamos a hacer predicación ahora, pues, porque eso ¿qué quiere decir? Que yo no voy a enseñar, no voy a poner tantos versículos para enseñar. Algunos que son fundamentales, sí, pero esto de la autoridad en realidad se puede hacer un seminario. Entonces vamos a ver esto. Yo puse un versículo ahí que es el versículo que me gusta. Dice
en 2 Corintios 10:8, la nueva versión internacional, hablando de la autoridad. Bueno, el tema: autoridad, responsabilidad y beneficios. Autoridad que el Señor nos ha dado, dice el apóstol Pablo, para la edificación y no para la destrucción. O sea que todos los que estamos en autoridad debemos procurar de ejercer esa autoridad para edificar, no para destruir, pues, por lo menos al máximo de su entendimiento, ¿usted? Porque sin lugar a dudas nos equivocamos, fallamos y, como dije, hasta pecamos. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros y nos auxilie, ¿verdad? Lo siguiente dice: autoridad dada por Dios, la autoridad dada por Dios conlleva responsabilidades y beneficios. Y aquí hay que darse cuenta que cuando yo estoy hablando de autoridad, en realidad tenemos dos lados principales de esta autoridad. La autoridad en los que la tienen o la ejercen, y la autoridad sobre los que la tienen que obedecer. O sea, hay dos caras de esta moneda, ¿verdad? Por eso decía que don Efra, él para estar bajo autoridad, ese cuate no tenía ningún problema. Y creo que para tener autoridad, él era muy responsable. Yo amaba, en lo personal, le tenía un gran amor a Efraín, ¿verdad? Dice abajo: cuando se ejerce, es necesario asegurarse que se ejerza de acuerdo con lo que enseña y establece la Biblia. Eso es clave. En realidad eso es un principio, ¿verdad? Porque no importa en qué esfera de autoridad esté usted, Dios espera que usted ejerza su autoridad en cualquier esfera, sea en la familia, sea en la iglesia, sea en la iniciativa privada, sea en el gobierno civil, etcétera. Esa autoridad debe ser coherente con todo lo que enseña la palabra de Dios, obviamente iluminada por su Santo Espíritu. En lo que sigue dice: al obedecer la autoridad, aquí estoy hablando del lado de los que tienen que obedecer, de los que tenemos que obedecer la autoridad. Al obedecer la autoridad es necesario estar conscientes que a quien se honra y obedece es al creador y sustentador de lo que existe. Clave. No estamos para servir al ojo, como dice la escritura, ¿verdad? Sino estamos para, realmente yo reconozco no la autoridad del cuate que está enfrente, sino la autoridad del que está atrás de él. Y cuando ese cuate habla conforme a lo que dice el que está atrás, disculpe, lo único que le queda es cuadrarse. Diga amén, hermano. Lo que sigue: la autoridad desaparece cuando contradice lo establecido en las escrituras. El mismo principio. La autoridad en el individuo, en la familia, en la iglesia, en el mundo de los negocios, en el gobierno civil, se sostiene porque está fundamentada en los principios, valores y preceptos de la palabra de Dios. En el momentito que se alejan de eso, esa autoridad desaparece. Muy importante. Abajo: al ejercer autoridad, lo fundamental es no olvidar que el plan es hacer discípulos. Ese es un detalle muy importante. El deseo, el plan es hacer discípulos. Cuando Jesús se fue, le dijo a los líderes principales, que eran los apóstoles, les dijo: vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Eso quiere decir seguidores, imitadores de lo que yo les he enseñado. Entonces es importante no olvidar que en el ámbito de la autoridad ejercemos la autoridad. Y mire usted, es interesante, porque a veces pensamos que la autoridad la tiene el anciano, la tiene el líder, la tiene el coordinador. Sí, pero la verdad es que cuando usted, a quien usted sea que usted le habla, y le habla conforme a las palabras de Dios, ¿sabe una cosa? Usted también tiene autoridad. No por usted, sino porque usted está diciendo las palabras del mero mero. ¿Aló? Muy importantes los conceptos, ¿verdad? Entonces, al ejercer autoridad es fundamental no olvidar que el plan es hacer discípulos, no solo compartir el evangelio. Sí, qué buena cosa pues que usted comparte el evangelio y la gente recibe al Señor. Sí, pero disculpe, ahí no termina el asunto. Casi que podríamos decir que ahí empieza el asunto, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo viene a ayudar de una manera que es una gama, ¿verdad? Que no ese es el tema hoy.
Pero el punto es hacer discípulos. ¿Qué es hacer discípulos? Bueno, pues enseñarle a la gente a conocer lo que dice Dios y a obedecer lo que dice Dios. En lo que sigue, dice: el rol del Espíritu Santo es fundamental al ejercer la autoridad en cualquier ámbito. Mire usted, yo enseño en otros ámbitos, ¿verdad? Y particularmente a los jóvenes de destino. Y digo, miren ustedes, tenemos que entender que tenemos una gran ventaja sobre la inmensa mayoría de la gente antiguo testamentaria, ¿verdad? ¿Y cuál es la inmensa ventaja? Que como pueblo de Dios, al haber sido redimidos por lo que Jesús hizo en la cruz, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y Él es el que nos va a enseñar, Él es el que nos va a iluminar la Escritura, nos va a ayudar a entenderla, en otras palabras, en nuestro contexto particular. ¿Por qué? Porque en la época que vivieron los apóstoles fue una época, fue un tiempo, fue una cultura. Nosotros estamos en otra cosa. Yo he dicho, si Jesús viniera a enseñarnos hoy, enseñara verbo sur, separar aquí el Señor y enseñara, esa parábola de hacernos pescadores probablemente no tiene sentido mucho con nosotros, porque no tenemos, por lo menos yo, ¿verdad? No tenemos relación con ir a pescar y las redes y los ganchos y tipo de carnada, nada que ver. Probablemente él usaría otro tipo de parábolas, pero el espíritu de la palabra seguiría siendo el mismo: ir y hacer discípulos. Interesante, ¿verdad? Entonces el rol del Espíritu Santo es fundamental al ejercer la autoridad, porque nosotros no conocemos. Aquí en esta congregación yo vine a predicar sobre el aspecto de juzgar, si usted se recuerda. Pero en ese juzgar hay dos versículos que son elementales, o más bien fundacionales, ¿basta? Número uno, el versículo aquel que dice: no juzguéis para ser juzgados, porque con la medida que juzguéis seréis juzgados, y aún se añadirá más, ¿no? Eso es uno. Y el otro que es clave es cuando Jesús mismo dice: juzgad con justo juicio. Entonces la pregunta es, no ese es el tema ahorita, eso lo expliqué en su momento. Pero entonces, ¿juzgo o no juzgo? Pero ahí se los dejo con todos los que son ya de más tiempo aquí, que quizá vinieron esa vez, que les expliquen, pregunten. Mire usted, ¿cuál es la diferencia entre esos dos versículos? Usted explíqueme. Ahí están los líderes, que no les voy a pedir que se pongan de pie, pero ustedes ya los conocen. Entonces, igualmente, párrafo segundo otra vez, igualmente importante es la iluminación del Espíritu Santo para entender la normativa de Dios en el punto del tiempo, la cultura y la geografía, porque son variables, ¿verdad? Son elementos que cambian. En lo que sigue, la autoridad, fíjese qué interesante este concepto. La autoridad promueve el corazón que Jehová le manifestó a Moisés cuando dijo, este es uno de mis versículos favoritos, dijo: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Belleza, belleza. ¿Quién diera, hermanos? ¿Quién diera que todos los que escuchan mi voz tuviesen tal corazón que temiesen a Dios y conocieran y guardaran todos los días todos sus mandamientos, para que a ustedes y a sus hijos les fuese bien? No mañana, pasado, ni al año, no, todo el tiempo. Precioso, ¿no le parece? Que Dios nos fortalezca para honrarlo. En lo que sigue, dice: la autoridad conlleva, entre otras, las siguientes responsabilidades. La autoridad es muy bonita, usted. Tener autoridad es bonita, porque la verdad es que a veces, no a veces, sino generalmente nos honran por la autoridad que tenemos. Pero Dios advierte: la autoridad tiene dos caras. La bonita, que nos gusta a todos, ¿no? Porque nos gusta tener autoridad. Pero la contracara es esa parte donde dice que yo voy a dar cuentas de la autoridad y cómo la ejercí. Esa es la parte que nos hace sudar a usted, porque usted, como si tiene autoridad, y repito,
Este concepto de autoridad lo tenemos todos, porque cuando usted habla conforme a la palabra de Dios, automáticamente hay una alineación de la autoridad de Dios. Usted solo está repitiendo el mensaje del jefe. Ahí tiene autoridad. Ahora, aguas con cómo ejerce la autoridad, ¿va? Porque a veces somos buenos para dar bibliazos, digo, para hablarle a la gente y decirle que ha pecado, a que debiera de no sé qué, ¿va? Somos buenos, pues culturalmente somos muy buenos, ¿va? Entonces la autoridad conlleva, entre otras, las siguientes responsabilidades. Número 1, leer, estudiar, meditar y practicar la palabra. Note, cada uno de esos adjetivos están puestos a propósito. Otra vez, muy despacito. Leer, estudiar, meditar y practicar. Y ese cuarto elemento, cuando usted, sin importar lo que los demás hagan, usted practica la palabra de Dios, entonces se manifiesta lo que en teología se conoce como la iluminación de Dios, que quiere decir sencillamente que Dios uno dice, ya entendí. Eso quiere decir la iluminación de Dios, que Él nos ayuda a entender, ¿verdad? 2, pedir al Espíritu Santo su iluminación. Sí, pídale, Padre, fíjate que no entiendo. Yo lo hago un montón de veces. Padre, no entiendo. Por favor, Dios, ten misericordia de mí y ayúdame a entender esto que no entendí, Señor. ¿Y sabe qué hace Él? Él, cuando usted menos lo espera, Él viene y le explica. Dice, ya entendí. Entonces hay que pida iluminación del Espíritu Santo, porque a veces pretendemos solo citar los versículos, pero desconocemos el contexto. Y recuérdese usted que la Biblia en realidad no está escrita en español, está escrita en otros idiomas, ¿verdad? Entonces no estamos, como quien dice, entrando a lo que realmente dijo. No, estamos entrando a lo que el Señor o el grupo no sé quién, de la Reina Valera, de la Nueva Versión Internacional, de la Peshita, etcétera, lo que ellos tradujeron. Pero ¿qué era el corazón de Dios? ¿Qué era lo que Él quería enseñar? Disculpe, eso se lo va a explicar el Espíritu Santo. Luego dice, 3, dar testimonio del esfuerzo por practicarla. Noten lo que estoy diciendo, mis palabras están muy cuidadosamente puestas. 3, dar testimonio del esfuerzo que está haciendo usted por poner en práctica lo que usted sabe de la Biblia. Que la gente sepa que usted se está esforzando. Ni modo, siempre hay más de alguien que es que mejor. Al fin y al cabo, que mi jefe es mi jefe, no ninguno de los otros preciosos hermanos o hermanas que vienen y me dicen un montón de ondas, de cosas. Ya me estoy enojando, ¿no? Entonces yo tengo que, quien sea un hombre en autoridad por mi función dentro de la iglesia, o sea un cristiano que está en su trabajo, en su centro de estudios, en donde esté, tengo autoridad. Repito, porque la autoridad no la tiene usted porque le dieron un nombramiento de no sé qué. No, usted tiene la autoridad porque el Señor lo mandó a que vaya y haga discípulos, a que vaya y enseñe la palabra de Dios, a que vaya ese es otro tema que no me voy a meter, ¿verdad? Pero Dios el famoso Isaías 61, disculpe, se cumple en nosotros. ¿Por qué nos mandó a sanar a los quebrantados y todo eso que dice ahí Isaías 61? ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo hoy. Interesante. Entonces, número 4, honrarla en sus diferentes niveles y ámbitos. Tiene un jefe usted en el trabajo, honralo. Tiene usted al presidente de la República, pues hay que orar por él, porque eso dice la Biblia usted. Pero es que mire, él que fíjese que y al fin, ¿qué va? Dios dice que usted ore. Es como la famosa escritura que creo que está en Levíticos 19:32, creo. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Señor, pero mira, es que fíjate que ese viejito es un malvado, Señor. Ese viejito le tira piedras, ese viejito, y podemos decir, ahora, ¿qué dice Dios? Le preguntó a usted Dios si, bueno, o mejor, perdón, dijo Dios, bueno, si el viejito es bien portado, si el viejito no sé qué, o la viejita no sé qué, entonces los honran y se levantan delante de ellos.
implicando con ellos reconocimiento de honra. Él no dijo eso. Aló. Lo dijo a nivel general. Todo viejito, toda viejita, delante de las canas te levantarás. Por eso yo tengo que demostrar aquí algunas que tengo aquí de este lado y me están saliendo más de este lado. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. Y le agrega, y más vale que lo hagas. Pues no dice eso. Dice, y de tu Dios tendrás temor. Como que te acordás que yo estoy diciendo, yo Jehová. A mí. Entonces, honrar la autoridad en sus diferentes niveles y ámbitos. Y luego, 5, disponerse a reconocerla. Culturalmente, nosotros reconocemos solo a la autoridad de aquel cuate que trae su tacuchín así todo chilerín, ¿verdad? Que camina de cierta forma, ¿sí? Y que mira, y que usa lentes Ray-Ban, valga la publicidad, ¿sí? A veces queremos que la autoridad, puches, pero disculpe, no se le olvide que el cuate que está ahí adelante, por más que sea un muchacho desalineado, por más que sea una señora desalineada, voy a dejar solo desalineado para no entrar a otra onda, quien sea, un hermano que apenas sacó primero primaria, ¿y a usted qué? Si a Dios le plujo, le dio la gana de ponerlo a él de jefe suyo, ¿cuál es su problema? Aléguele al jefe. Interesante eso, ¿a cómo Dios es? Y si no, recuérdense Moisés, cómo le decían, no, que no sé qué, que vos, no sé qué. Va pues, que venga el Señor a decir quién más. Y Dios llegó y declaró quién era el que él había puesto. Es que preferimos al otro porque él habla como diferente. ¿Cuál es tu onda, va? ¿O porque él solo usa marca de lagartitos? Nada que ver. Tenemos que estar conscientes que cuando alguien está en autoridad no tengo que ver al cuate o a la cuata, tengo que ver al que está detrás de él. Porque los demonios eso es lo que hacen. Cuando los reprendemos, cuando los echamos fuera, ¿usted cree que por su buena teología se van ellos? Nada que ver. Se van porque le tienen miedo al que está detrás de usted. Bueno, también están estas otras responsabilidades. Pedir fortaleza al Espíritu Santo. Sí, definitivamente. A veces somos tan frágiles, tan débiles. Y el Señor dijo, bástate mi gracia. Híjole, hermano. 7, en su caso, participar del gobierno de la iglesia local. 8, ejercerla con multitud de consejo. No hay nada tan fabuloso que yo ya tengo mi decisión, lo que quiero hacer, lo que voy a hacer, lo que debo decir. Sí vos, pero si lo compartís con los hermanos, si practicás una multitud de consejeros, vas a tener sabiduría, hombre. 9, entender las responsabilidades al ejercerla. Yo tengo que entender que no es con el Señor en el ámbito de Dios todopoderoso, creador y sustentador del universo. Y yo tengo una responsabilidad que la menciona allá Santiago cuando dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que heredaréis mayor condenación. Ahora aquí dice, bueno, pero yo no soy maestro, yo solo estoy hablando del Señor. Disculpa, brother, media vez ejerces docencia en cualquier nivel, en cualquier ámbito, vas a dar cuentas, brother o sister, ya que estoy en inglés, vas a dar cuenta. Así que yo tengo que entender la responsabilidad que implica hacerlo. Si no, acuérdense también de aquella otra parábola de que hay de los que hagan caer a uno de estos pequeñitos. Más les valiera que se amarraran una piedra y se echaran. 10, ser testimonio a creyentes y no creyentes. Por lo menos en cuanto dependa de nosotros, busquemos hacer lo mejor posible, ¿va? Usted actúe recto delante del Señor. Si a los fulanos, a los menganos, ellos está malo, no, pues que se arreglen ellos con el Señor y vamos a arreglar con él, ¿va? Que Dios conoce la intención de su corazón.
Bendito sea mi Señor, porque nos podemos equivocar. Reconocer la autoridad conlleva, entre otros beneficios, los siguientes. Uno, alcanzar lo que Dios nos tiene preparado. Dios, ¿cómo es que dice la escritura? Bueno, se me olvidó Jeremías, creo que es, ¿verdad? Y Silvia se me quedó hasta atrás porque Silvia es la que me auxilia, ¿verdad? Pero Dios tiene buenos planes para nosotros. Por ejemplo, dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿quién no quiere darle buenas cosas a sus hijos? Todos. Dios dice que Él más. Ustedes se quedan cortos. Lo que yo les quiero dar es mejor. ¿Sabe qué? Háganme caso, porque yo les estoy diciendo qué hacer para que yo los bendiga. Ahora, si usted es ignorante de la palabra de Dios, que ignorante, por cierto, no es una palabra peyorativa o que insulta, sino es un estado de conocimiento. Yo no conozco mucho de la Biblia, yo no conozco mucho de no sé qué. Entonces, Dios quiere bendecirnos, y para que la bendición de Dios nos alcance, ¿sabe qué hay que hacer? Le voy a dar el secreto para alcanzar la bendición de Dios: hacer lo que Él dice. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe cuál es el problema? Bueno, apláudale al Señor, ¿va? El problema a veces para alcanzar la bendición, ¿sabe cuál es el problema? Que no sabemos lo que Él dice. Porque leer la palabra de Dios nos cuesta a usted. Como cultura, eso de que leamos, nada. Ver a un chapín en el aeropuerto con un libro que lo está leyendo, esa nota es así, ilusión en un sentido. Entonces mi consejo es siempre: lea la escritura, lea. Ay, mira, hermano, pues que yo me duermo cuando leo. Entonces le voy a dar otro consejo: camine cuando lea la palabra de Dios. Ahora, si así se duerme, ya es otro rollo a usted. Número 2, estar bajo la cobertura de Dios. Usted tiene que asegurarse que está bajo la cobertura de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que usted hace lo que Él dice. 3, otro beneficio que se tiene es la resistencia al diablo. ¿Cómo es que dice la escritura? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero ese resistir no es que usted se ponga ahí también, ¿va? No es eso. Resistir al diablo lo que quiere decir es: usted obedezca a Dios, y el diablo, ¿sabe qué? Va a huir de usted, porque usted cae mal, porque no hace lo que Él dice, ¿va? Porque de alguna manera Dios lo está protegiendo y no llega a usted. Pero sálgase un poquito de la cobertura de la obediencia a Dios y ya va a ver cómo le llueve. Buena la ilustración. Otro beneficio es crecer en madurez. Vamos a crecer en madurez al reconocer la autoridad y al honrar la autoridad. Y luego tener a Jesús como guía, porque Él es el logos, ¿va usted? Él es la palabra. Él va a ser nuestra guía. Además están estos otros beneficios: guiar mi vida hacia la bendición, que es lo que yo estaba diciendo. Hermanos amados, si de algo yo estoy convencido hasta el hueso, es que Dios nos quiere bendecir. El problema es nuestra ignorancia de las instrucciones de Él, y si la tenemos, a veces es obedecer lo que Él dice. Ese es el gran lío. Ese es el gran lío. Pero usted cree que Dios no nos quiere bendecir, incluso en el área material. Hermanos amados, de verdad, en el nombre de Jesús les estoy diciendo: Dios los quiere bendecir. El requisito es que usted conozca lo que Él dice y lo ponga en práctica. No importa lo que digan o hagan los demás. Aló. Ya se enojó ese cuate otra vez. Entonces, entre otros beneficios, número 6, guiar mi vida hacia la bendición. Número 7, aprender a llevar bendición, porque esa es la otra, ¿o sea? Cuando usted obedece a Dios, usted lleva bendición. Hasta los demonios le tienen miedo. Yo siempre he dicho: mire usted, cuando usted es un hombre o una mujer que conoce lo que dice Dios y lo pone en práctica, donde quiera que usted llegue, los demonios rápido se dan cuenta que usted llegó, y más bien que se zafan, porque saben que con una palabrita usted los va a poner en su lugar.
Aprender a llevar bendición. Otra vez Isaías 61, ¿sí? 1 y 2, creo. Cuando Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para, ¿se recuerda? Eso somos nosotros hoy. Bueno, esa es otra enseñanza. Entonces, aprender a llevar la bendición, que es otro beneficio. Número 8, crecer en obediencia a Dios, porque crecemos en obediencia, hermanos. No solo por conocimiento, sino por terquedad, por ser duros de cerviz a veces, ¿va? Porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero igual que el Chavo del Ocho, ¿va? Aprender sobre la justicia de Dios. Dios es un Dios justo, pero es justo. Dios es un Dios poderoso, pero es justo. Dios es un Dios misericordioso, pero es justo. Y bendito sea Dios que se mezcla la justicia con la misericordia, porque si no, ninguno de nosotros hubiera sido redimido. Ese es un tema interesante para considerar, ¿sí? Estábamos perdidos. No podíamos pagar por nuestras fechorías. Es más, seguíamos aumentando la deuda de las fechorías. Y Jesús en su misericordia vino y murió en la cruz para pagar por todas nuestras fechorías, de tal manera que el día que estemos delante del trono de Dios y seamos juzgados y el diablo tenga videos, documentos, fotos y qué sé yo para acusarnos plenamente, y la verdad es que va a tener razón, yo voy a tener que decir, sí, yo hice eso, yo dije eso, y yo, ¿cómo se declara? Culpable. Pero Dios va a decir, Jesús va a decir, momento. Ese hombre o esa mujer, un día en su vida, reconocieron que yo pagué por todas esas fechorías que este señor abogado acusador ha planteado. ¿Qué le parece? Y entonces, cuando se revise el libro de la vida, a ver si su nombre aparece ahí, ¡yes! Ahí va a estar su nombre. Bueno, crecer en obediencia a Dios. 9, aprender sobre la justicia de Dios. 10, estorbar las tentaciones. Dice el versículo que se me viene ahorita es huid de las pasiones juveniles. ¿Sabe qué? Lárguese. Usted siente que esa nota como que es babosa, se lo está subiendo, ¿eh? Zafuca muca, ¿verdad? Que Dios nos fortalezca para largarnos, hermano, porque algunos se quedan ahí y son seducidos por el pecado. Qué barbaridad. 11, algo que me encanta, que tiene que ver con el mandato del Señor, es preparar a las siguientes generaciones. Mire usted, en serio, ¿usted cree que Dios va a esperar a que usted sea líder de no sé qué o anciano de no sé qué para que usted empiece a hacer discípulos? No. Es como predicar la palabra de Dios. Pues yo, gracias a Dios, pues estoy aquí parado y puedo hablar. Pero hasta en mi oficina ha llegado gente que le habla al Señor y resulta recibiendo al Señor. Donde usted esté, donde usted vaya, el poder de Dios llega ahí. Dios lo puede usar a usted para que las personas reciban al Señor, y lo puede usar a usted para enseñar a caminar con el Señor a otras personas. No necesita ser un líder de una iglesia. Ya se enojó otra vez el Señor. Bueno, vamos a lo siguiente. Del concepto de autoridad leemos, y cito la NBI, la Nueva Versión Internacional, porque la Reina Valera está sesgada. Disculpen, pero esto es un asunto exegético, ¿verdad? O sea, de idioma original. Dice Hebreos 3:17 en la versión NBI, y hay otras 5 o 6 versiones que dicen igual, pues dan el mismo concepto. Dice: obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos
a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Fíjese usted cómo respalda a Dios a la gente en autoridad dentro de la iglesia. O sea que yo tengo que agachar la cabeza y no ser duro de servir, ¿no? Y reconocer que aquel hermano, aquel hermanito que tal vez solo sacó segundo año primaria, que apenas puede hablar, hermano. Disculpen la comparación, pero si Dios lo puso a él, ¿usted qué? Usted va a altercar con Dios. Señor, es que debieras de haber puesto a otro que se vista mejor, a otro que los tenis fueran, nada que ver. Ese es mi Señor. Así que el punto es obedecerlos, honrarlos y no quejarse, excepto que sea algo que sea antibíblico, por supuesto, porque esto es lo que agrada a Dios y además nos trae provecho. Eso dice la Biblia. En lo que sigue, Pablo enseñó que el ejercicio de la autoridad es para edificar o para edificación y no para destrucción. Todos los que ejercemos autoridad tenemos que tener un deseo en nuestro corazón de hacerlo para edificar, no para destruir. Yo tengo que estar consciente de eso, muy claro. Y en lo que yo entiendo, en lo que la intención de mi corazón debe ser siempre esa. Que a otros no les parezca, pues ¿qué va a hacer usted pues? ¿Acaso soy monedita de oro? Dice la canción, ¿va? Yo chequeo, yo autoridad, tengo que chequear mi corazón delante de Dios. Eso es lo más importante. Que el pueblo unido jamás será vencido. Nada que ver. La voz del pueblo, nada que ver. El único que tiene voz y voto en todas las cosas de él y del universo es Dios. Nadie más. Que Dios nos ayude. Entonces dice el apóstol Pablo, otra vez la versión NBI si no estoy mal. Note las palabras que este señor dice. Digo este hermano, digo este apóstol. No me avergüenza jactarme más de la cuenta de la autoridad que el Señor nos ha dado para edificación y no para destrucción de ustedes. O sea, como quien dice, cuando yo tengo que sacar el carnet, lo saco. Pablo es un atentado, usted. Ya, ni siquiera estoy citando a Filemón. No me avergüenza jactarme más de la cuenta de la autoridad que el Señor nos ha dado para edificación y no para la destrucción de ustedes. No, el Señor es serio. Y como dije, esto no es una charla para enseñar, es una predicación. Porque enseñar, entonces hay que dividir esto en capítulos, en subtemas y en días, sino horas continuas. Y para terminar, que Dios nos fortalezca para traer gloria a su nombre, sea que estemos en autoridad o sujetos a ella, en el nombre de Jesús. Y luego regresamos al título original: autoridad, responsabilidad y beneficios. Autoridad que el Señor nos ha dado para la edificación y no para la destrucción.